Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Emanuel Gómez Agreo, del grado 11B. Era para el día de hoy realizarle 5 preguntas de acuerdo a la pregunta guía del área de español de la ABP del mes de julio. Y la primera pregunta dice así: ¿considera usted que educar para el futuro hoy significa transmitir una educación basada en el desarrollo integral de habilidades y competencias en la educación? No te escuché la última partecita. Antes de educación, repítela por favor. Competencias. Repítemelo. ¿Considera usted que educar para el futuro hoy significa transmitir una educación basada en el desarrollo integral de habilidades y competencias en la educación? Listo, sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Gloria Real. Considero que sí, pero la palabra transmitir no, ¿sí? Pero sí, realmente educar para el futuro tiene que ver mucho con el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, esas habilidades, esas destrezas, ese liderazgo que debe tener el estudiante para entender cualquier proyecto en el futuro, y por decirlo así, su proyecto de vida. Entonces considero que sí. Además, es importante que los estudiantes desarrollen esas competencias que son las que le van a permitir a él poder desempeñarse ya en el campo universitario y en el campo laboral. Entonces, considero que sí. Muy bien, profesora. La segunda pregunta es la siguiente. Dice: ¿qué metodología emplea usted como docente en sus clases diarias para lograr que los niños y jóvenes de la institución se preparen en pro de la educación del futuro? Pienso, Emanuel, que en cuanto a la metodología, lo que se busca es una metodología participativa, una metodología que permita al estudiante interactuar, conocerse, que el estudiante pierda ese miedo para hablar, para participar, para crear y para innovar. ¿Sí? Creo que uno de los puntos más importantes en la educación es la parte emocional del estudiante, conocerse a sí mismo. Entonces, dentro de las clases, pues lo que busco es eso, que el estudiante se exprese, que el estudiante participe, que el estudiante interactúe, que de pronto el estudiante se cuestione a través de cada encuentro o de cada participación o intervención que realiza en las clases, y que realmente el estudiante sea un estudiante que cuando plantee la solución de una problemática tenga coherencia, sea analítico, que el estudiante sea creativo. Entonces lo que se busca es prácticamente esto. Muy bien, profesora. Ahorita va la tercera pregunta y dice: ¿cree usted que las herramientas tecnológicas implementadas por la institución en estos 2 últimos años han sido facilitadoras del aprendizaje en los educandos? Claro que sí, Emanuel. Una vez más, la institución ha sido muy diligente en esa parte. Creo que es de resaltar y de reconocerle a la institución cómo, a partir del momento que nos dieron cuarentena, la institución empezó a trabajar en pro de que los estudiantes y docentes pudiéramos continuar con el proceso educativo. El colegio implementó plataformas, habilitó la plataforma que ya tenía la institución. El colegio pudo adquirir otra plataforma que es Classroom, con la cual trabajamos actualmente, y creo que es una herramienta que le ha permitido a los estudiantes o les ha facilitado mucho su aprendizaje. Muy bien, profesora. La última pregunta dice: ¿usted considera que la educación que se está impartiendo hoy en nuestro país
conlleva a los estudiantes a crear nuevas estrategias educativas para enfrentar los retos del futuro? Bien, bueno, tanto los docentes como la institución, pues lo que buscamos es eso, ¿no? Preparar a nuestros estudiantes para que realmente sepan cómo enfrentarse en la vida, para que los estudiantes adquieran esas competencias necesarias para enfrentarse a este nuevo siglo, a esta nueva era, a estos cambios tan agigantados que día a día se dan. Entonces, creo que nosotros pues de pronto no lo estamos haciendo perfecto, pero estamos en pro de ello, estamos luchando día a día para que realmente nuestros estudiantes sí tengan una educación que los lleve a un futuro mejor. Muchísimas gracias, profesora. Fue un gusto realizarle estas preguntas y sus respuestas me gustaron mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, profesora Luz Marina. Mi nombre es Emanuel Gómez Agreo. Era para el día de hoy realizarle 5 preguntas del proyecto ABP del mes de julio. Y bueno, así dice la primera pregunta. ¿Considera usted que educar para el futuro hoy significa transmitir una educación basada en el desarrollo integral de habilidades y competencias en la educación? Sí considero, porque la educación no solo tiene que formarse en el conocimiento, sino también en la parte integral del estudiante, tener en cuenta sus deseos, tener en cuenta sus sentimientos, su parte espiritual. Entonces es importante que la educación de hoy sea integral, donde se enseñe al estudiante todo su ser, no solo la parte académica, sino todo su ser como tal. Muy bien, profesora. Aquí va la segunda pregunta. Dice, ¿qué metodología emplea usted como docente en sus clases diarias para lograr que los niños y jóvenes de la institución se preparen en pro de la educación del futuro? Bueno, básicamente es la motivación. Mi primer elemento es motivar al estudiante para que las clases le sean de su agrado. Entonces es tomar también en cuenta lo que el estudiante quiere aprender, los acontecimientos que están en ese momento y trabajar sobre eso. Y ser muy dinámico, clases muy participativas, donde no solo sea el maestro, sino que también el estudiante sea un eje principal de la clase. Muy bien, profesora, y me gustó mucho sobre la motivación, porque eso es la clave. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿cree usted que las herramientas tecnológicas implementadas por la institución en estos 2 últimos años han sido facilitadoras del aprendizaje en la educación? Bueno, en gran parte sí, porque son herramientas que ayudan a que el estudiante vaya mucho más allá, pero que también lo veo en ocasiones como un limitante, porque no permite que el estudiante pues ahonde en investigaciones, sino porque todo está como ahí molidito. Entonces creo que bueno cuando se utiliza de una manera adecuada y mala cuando el estudiante no quiere ir mucho más allá. Muy bien, profesora. Ahorita sigue la pregunta número 4 y dice, como directivo de la institución, ¿de qué manera contribuye usted al desarrollo integral de los niños y adolescentes en el nuevo modelo educativo? Bueno, pues hacer las cosas con amor, entregarme, siempre he amado ser docente, entonces yo creo que esa parte hace que yo me proyecte con mis estudiantes y que dé cada día lo mejor como maestra para que mis estudiantes salgan adelante y se proyecten para un futuro mejor. Muchas gracias, profesora. Y ahorita sigue la última pregunta, que dice,
¿Usted considera que la educación que se está impartiendo hoy en nuestro país conlleva a los estudiantes a crear nuevas estrategias educativas para enfrentar los, enfrentar los problemas del futuro? Bueno, sí, sí lo considero, pero también estamos fallando en muchas cosas. La educación de hoy está siendo muy permisiva. Considero yo que es muy permisiva y eso lleva a que los estudiantes ¿cómo te digo? A que los estudiantes no se proyecten, sino que se queden como ahí. Entonces pienso que se deberían de dar otras alternativas y que el estudiante se vuelva más responsable, no que se le dé todo, porque ahora los niños pues ya no quieren estudiar porque saben que cualquier talento, cualquier cosa pasan el año, entonces se han vuelto como, sí, hago las cosas por hacerlas, pero no con ese amor de hacer las cosas bien, aunque pues no son todos, ¿no? Eso ya por eso creo que ese sistema debería mejorar. Muchas gracias, profesora. Estoy muy agradecida por haberme resolvido estas 5 preguntas. Buenos días, profesora Yesenia. El día de hoy vamos a entrevistar al rector James Zúñiga, en el cual le vamos a realizar 5 preguntas, las cuales se encontraron en nuestro trabajo de la ABP del mes de julio. Entonces la primera pregunta dice así, rector: ¿considera usted que educar para el futuro hoy significa transmitir una educación basada en el desarrollo integral de habilidades y competencias en la educación? Sí, claro que sí considero propiamente que esas competencias deben ser fortalecidas y dirigidas directamente para el estudiante, para que el estudiante aprenda haciendo y para que el estudiante aprenda lo que verdaderamente tiene que aprender. Una educación para la vida, una educación para competir ante otros ciudadanos y especialmente en valores. Muy bien, rector. Aquí va la segunda pregunta, que dice: ¿qué metodología emplea usted como docente en sus clases diarias para lograr que los niños y jóvenes de la institución se preparen en pro de la educación al futuro? Bueno, yo en este momento no doy clases, pero a mi equipo docente le recomiendo el constructivismo, construir sobre lo aprendido. El niño, el estudiante, el educando debe partir de un preconcepto, de lo que él ya conoce para aprender otros conceptos. Eso le fortalece su conocimiento y le fortalece todas sus actividades en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias, director. Ahorita va la tercera pregunta, que dice: ¿cree usted que las herramientas tecnológicas implementadas por la institución en estos 2 últimos años han sido facilitadoras del aprendizaje en los educandos? Pienso que en un 50% sí, en un 50% no. ¿Por qué el 50% positivo? Porque el colegio te brinda todas las estrategias, la tecnología, la parte física, la parte humana, pero necesitamos un trabajo en equipo, evidenciado, donde haya compromiso tanto del docente, del estudiante y de las familias especialmente. El 50% negativo lo encontramos en la parte económica. Hay niños que no tienen acceso a la tecnología porque las familias no tienen el internet, las familias no tienen una casa, una vivienda fija, los niños no tienen ni siquiera un celular. Entonces ese 50% debemos tenerlo directamente en el aula de clase para colaborarle al niño.
Sí, totalmente de acuerdo con usted, director. Sí, ok, mi amor. Aquí sigue la cuarta pregunta que dice, como directivo de la institución, ¿de qué manera contribuye usted al desarrollo integral de los niños y adolescentes en el nuevo modelo educativo? Emanuel, esa pregunta es muy interesante. Nosotros contribuimos con la tecnología, con la parte física, las inversiones que se hacen en bioseguridad, las inversiones que se hacen en televisores, computadores para cada docente, para cada aula, los proyectos pedagógicos encaminados en fortalecer ese proceso. ¿Con qué fin? Con el fin de que no haya deserción educativa. Nuestro objetivo es que ningún niño nos deserte del colegio. Este año ha sido atípico. Este año y el año pasado han sido unos años atípicos, o sea, con problemas. No esperábamos lo que llegó, pero tenemos que enfrentarlo. Entonces nuestra contribución es tener dentro del aula de clase a nuestros estudiantes, brindarles las herramientas necesarias, hijo. Sí, muchas gracias, director. Y por último, la última pregunta que dice, ¿usted considera que la educación que se está impartiendo hoy en nuestro país compleja a los estudiantes a crear nuevas estrategias educativas para aprender las leyes al futuro? Nuestro país no preparó, no está preparado, Emanuel, para lo que llegó. Todo lo que se ha hecho lo hemos hecho a través de la marcha, porque fue un vuelco total, mijo. Fue algo que llegó así por accidente. Y nuestra república, nuestro país no estaba preparado. Pero los colombianos somos un país pujante, somos un pueblo luchador y hemos ido saliendo positivamente de este problema. En cuanto a la parte jurídica, en cuanto a la parte de los derechos fundamentales, es necesario que se cumpla el artículo 41 de la Constitución Política, que es educar para la ley, es educar para los derechos, y hay que hacerlo, enseñarle a nuestros alumnos, a nuestras comunidades los derechos fundamentales, aprender la Constitución Política, aprender a defenderse, que es un deber, que es un derecho, etcétera, compañero. Muchas gracias, rector. Estoy para servirte siempre, Emanuel. Muy agradecido con su respuesta. Gracias, mi amor. Espero te sirvan de algo. Gracias, rector.